¿Alguna vez has sentido que una persona estaba viviendo a toda velocidad, pero en el fondo sabía que el tiempo se le acababa? Eso es exactamente lo que muchos piensan cuando recuerdan a Paul Walker. Nació en Glendale, California, un 12 de septiembre de 1973. Desde niño, creció rodeado de motores, de olor a aceite de auto y de mar. Su abuelo, Billy Walker, fue piloto de pruebas de Ford y veterano de Pearl Harbor. Su padre, Paul Terceu, era un boxeador aficionado, y su madre, Cher, una exmodelo que enseñó a sus hijos que la fama no significaba nada si no se mantenía el corazón en paz. A los 2 años, Paul ya aparecía en comerciales de televisión. A los 10, actuaba en series y películas menores. Pero su vida iba a tomar un rumbo diferente. Le apasionaban los océanos, los tiburones y las corrientes marinas. Por eso estudió biología marina, inspirado por Jacques Cousteau. Era curioso, tranquilo y tenía una manera de hablar que hacía sentir a todos que lo conocían desde siempre. A finales de los años 90, Paul decidió regresar a la actuación. Participó en Pleasantville y Varsity Blues, pero fue en The Skulls donde Hollywood lo miró con otros ojos. Y poco después llegaría la película que cambiaría su vida para siempre. Era el año 2001 y Universal buscaba un actor que pudiera unir la mirada honesta de un policía con la adrenalina de un piloto callejero. Así nació Brian O'Connor, el personaje que lo convertiría en una leyenda. Junto a Vin Diesel, Paul creó una amistad que traspasó la pantalla. Las carreras eran reales, el riesgo también. No había nada de falso en su pasión por los autos. El éxito de Rápido y Furioso fue abrumador. Paul se volvió famoso de la noche a la mañana, pero no cambió. Seguía viviendo en el mismo barrio, surf por las mañanas, y pasaba cada minuto posible con su hija Meadow Rain Walker, la luz de su vida. Cuando uno ve sus entrevistas entiende algo. Paul no corría para huir, corría para sentirse vivo. En 2010, Paul fundó Reach Out Worldwide, una organización humanitaria para ayudar a víctimas de desastres naturales. Viajaba sin cámaras, levantaba escombros y llevaba agua a familias desplazadas. Así era fuera de los focos. A finales de 2013, su vida estaba en pleno equilibrio. Rodaba Rápidos y Furiosos 7, pasaba tiempo con Meadow y mantenía una agenda de eventos benéficos. Era feliz, pero cansado. Dormía poco, manejaba mucho y vivía como si el reloj tuviera menos horas que para los demás. El 30 de noviembre de 2013 era sábado. Paul tenía planes familiares ese día, pero su amigo Roger Rodas, piloto profesional y socio en su empresa de autos, le pidió que asistiera a un evento de caridad organizado por su fundación. Paul aceptó. Sonrió y le dijo a su hija que volvería en unos minutos. Fueron las últimas palabras que ella le escuchó. El evento se realizó en Valencia, Santa Clarita. El ambiente era relajado. Familias, autos deportivos, risas. A las 3:30 de la tarde, Paul y Roger decidieron dar una vuelta rápida en un Porsche Carrera GT rojo del año 2005. Era uno de los vehículos más difíciles de controlar jamás fabricados. Un monstruo de 600 caballos de fuerza. El auto salió del estacionamiento y tomó la calle Hércules. Roger iba al volante, Paul en el asiento del copiloto. Aceleraron por una zona donde el límite era de 72 kilómetros por hora. El vehículo alcanzó más de 160. En una fracción de segundo perdieron el control, golpearon un poste y luego un árbol. El impacto fue devastador. El auto giró sobre sí mismo y se incendió. El sonido del choque se escuchó a 500 metros de distancia. Varias personas corrieron con extintores, pero las llamas eran demasiado fuertes. Los bomberos llegaron en minutos, aunque ya era tarde. La autopsia posterior revelaría algo devastador.
Paul Walker no murió en el impacto inmediato. Sus pulmones mostraban signos de haber respirado durante los primeros instantes del incendio. Su muerte se debió a una combinación de traumatismo y exposición térmica. Roger Rodas falleció de forma instantánea por lesiones en la cabeza y el tórax. Los informes oficiales descartaron el alcohol, las drogas o un segundo vehículo. El factor determinante fue la velocidad excesiva y los neumáticos viejos. Aún así, para millones de fans, la idea de perder a Paul de esa manera era simplemente inaceptable. El funeral se realizó el 14 de diciembre en el Forest Lawn Memorial Park. Asistieron familiares, amigos y compañeros de rodaje. Vin Diesel tomó el micrófono solo para decir: «Prometí cuidar a tu hija como si fuera mía». Y cumplió. La producción de Rápidos y Furiosos 7 se detuvo. Universal Pictures decidió donar parte de las ganancias a la fundación de Paul. Sus hermanos Caleb y Cody ayudaron a terminar las escenas restantes. Y cuando la película llegó a los cines, la última escena mostró a Brian O'Connor manejando hacia el horizonte en una carretera bañada de luz. Esa imagen fue más que una despedida de ficción. Fue una promesa de eternidad. Pero para muchos, la historia no terminó ahí. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Fue solo un accidente trágico? ¿O había algo más detrás de aquel volante en llamas? A veces, las historias que parecen cerradas son las que más preguntas dejan abiertas. Y en el caso de Paul Walker, el eco del accidente no se apagó con el fuego. Comenzó justo después. Días después del siniestro, las autoridades del condado de Los Ángeles iniciaron una investigación exhaustiva. El informe final fue claro. No hubo fallas mecánicas evidentes, no hubo alcohol ni drogas, y la velocidad fue la causa principal. El Porsche Carrera GT se desplazaba a más de 160 kilómetros por hora en una zona limitada a 72. Sin embargo, incluso entre los propios expertos, hubo dudas. Varios ingenieros automotrices afirmaron que el Carrera GT era un coche extremadamente difícil de manejar, incluso para pilotos profesionales. No tenía control de tracción, ni asistencias electrónicas, ni toleraba el más mínimo error. Un vehículo pensado para pista, no para calle. Años antes, la misma marca había advertido en un documento interno: «Este modelo no perdona. No es apto para conductores sin experiencia profesional». Roger Rodas sí era un piloto experimentado, y eso fue lo que más desconcertó a los investigadores. ¿Cómo podía alguien con ese nivel de control perderlo en una recta sin curvas pronunciadas? Cuando el informe fue publicado, se mencionó otro detalle. Los neumáticos del coche tenían 9 años de antigüedad, demasiado tiempo incluso si se conservaban bien. El caucho viejo pierde flexibilidad, y a esa velocidad un ligero desequilibrio puede ser fatal. Pero los fans no se quedaron conformes, ni tampoco la familia. En 2015, Meadow Walker, la hija de Paul, presentó una demanda por homicidio culposo contra la compañía Porsche. Su argumento era directo. El vehículo no contaba con sistemas de seguridad adecuados para proteger al pasajero. El informe de sus abogados alegaba que las puertas laterales estaban reforzadas con material más débil del que debería haberse usado, y que el sistema de combustible tenía defectos que permitieron que el auto se incendiara tras el impacto. También se mencionó que el cinturón de seguridad pudo haber atrapado a Paul en el asiento durante el incendio. Porsche respondió que el vehículo había sido modificado después de su venta y que tanto Walker como Rodas conocían los riesgos de conducirlo. El caso terminó en un acuerdo confidencial, cuyos detalles nunca se hicieron públicos. Pero la herida en la opinión pública ya estaba abierta. Las redes se llenaron de teorías, de videos, de comparaciones cuadro por cuadro del lugar del accidente. Algunos aseguraban que había un segundo vehículo blanco en las grabaciones de aficionados.
Otros afirmaban que la explosión fue demasiado rápida para ser causada por el impacto, y entonces apareció lo que muchos llamarían la teoría de la conspiración. Se dijo, sin pruebas concretas, que Paul había estado investigando irregularidades financieras en una serie de donaciones internacionales relacionadas con su fundación benéfica, Reach Out Worldwide. Supuestamente, habría descubierto que parte del dinero destinado a ayuda humanitaria nunca llegó a su destino. Ningún documento oficial lo comprobó. Pero la coincidencia de fechas y contactos encendió la imaginación de miles de personas. Otros fueron más lejos. Afirmaron que Paul había encontrado evidencias de tráfico de menores durante una de sus misiones humanitarias en Haití y que su muerte fue una forma de silenciarlo. Nada de eso fue probado, pero el silencio que siguió a esas versiones sí fue real. Nadie quiso hablar, nadie quiso negar, solo callaron. Los medios más grandes evitaron profundizar en esas hipótesis. Las llamaron rumores de Internet, y tal vez lo eran. Pero cuando los rumores son más persistentes que las respuestas, algo en el público se niega a soltarlos. Otro punto que llamó la atención fue el propio Porsche Carrera GT, un auto del que solo se fabricaron 1.270 unidades en todo el mundo. Un vehículo con fama de impredecible y casi salvaje. Los ingenieros describen ese modelo como un cuchillo sin mango, una máquina de precisión que exige respeto. La propia Porsche había perdido a varios conductores en accidentes similares, todos sin explicación clara. En foros especializados, los fanáticos comenzaron a recopilar datos. ¿Quién lo había vendido? ¿Quién lo había modificado? ¿Qué piezas habían sido reemplazadas? Uno de esos informes reveló que el auto había sido ajustado para pista poco antes del evento benéfico. Los amortiguadores, los frenos y las llantas habían sido modificados. ¿Podría eso haber cambiado el comportamiento del vehículo? Sí. Bastaría para causar una pérdida total de control. También. Pero el misterio permanecía. ¿Por qué en una calle perfectamente recta y despejada? Con el paso del tiempo, los seguidores de Paul comenzaron a analizar cada fotografía, cada video, cada segundo registrado. En algunos cuadros se observa un reflejo extraño sobre la carrocería del Porsche, algo que muchos interpretaron como la silueta de otro automóvil. Otros, más escépticos, explicaron que se trataba del reflejo del poste metálico en el costado. Los expertos forenses en video no encontraron manipulación. El departamento del sheriff cerró la investigación declarando que no existían indicios de participación de terceros. Aún así, las redes no dejaron el tema. Y en el año 2020, el grupo Anonymous publicó un listado con celebridades que, según ellos, no murieron por accidente. El nombre de Paul Walker estaba entre ellos. Junto a otros casos, afirmaban que el actor había tenido información sensible sobre redes de explotación infantil. Nunca presentaron pruebas, nunca nadie corroboró esa versión. Pero las visitas a su nombre se multiplicaron millones de veces en cuestión de horas. No todo lo que circula en Internet merece fe, pero a veces la gente no busca creer. Busca entender por qué algo tan absurdo tuvo que pasar. Entre tanto caos de teorías, apareció una historia más tranquila, pero no menos inquietante. Varios asistentes al funeral afirmaron haber visto entre la multitud a una figura idéntica a Paul Walker caminando hacia donde estaba su hija. Algunos se convencieron de que era una aparición, una despedida. La realidad era mucho más simple. Era su hermano Cody, de rasgos casi idénticos, que se acercaba para consolarla. Pero para muchos, esa confusión se volvió símbolo de algo más grande, la sensación de que Paul aún estaba ahí, acompañando a su familia,
protegiéndolos de alguna manera. Desde entonces, los fans comenzaron a dejar mensajes en el lugar del accidente. Flores, fotos, velas y cartas con frases que hablaban de fe, esperanza y gratitud. El punto se transformó en un memorial espontáneo, visitado cada año por miles de personas. Es curioso, incluso en su muerte, Paul siguió uniendo a la gente. Los años pasaron, pero el recuerdo no se desvaneció. Su hija, Meadow Walker, continuó el trabajo de su padre a través de la Paul Walker Foundation, dedicada a la conservación del océano y la educación ambiental. Vin Diesel la acompañó en cada paso importante de su vida. En su boda fue él quien la llevó al altar, cumpliendo la promesa que le había hecho a su amigo. Las películas siguieron, pero nunca fueron iguales. Los propios actores de la saga reconocieron que algo se había ido con Paul, esa energía, esa mezcla de calma y adrenalina que hacía que todos se sintieran parte de algo real. En entrevistas posteriores, Vin Diesel dijo: Paul me enseñó que la familia no siempre tiene que ver con la sangre. A veces se trata de las personas que eligen quedarse contigo, incluso después de que ya no están. Y eso se siente cada vez que el público vuelve a ver Rápido y Furioso 7, especialmente en esa última escena. 2 autos, 2 caminos que se separan bajo el atardecer. Una metáfora perfecta de la vida y la despedida. Paul Walker no solo fue un actor de acción, fue un amante del mar, un filántropo, un padre presente, un amigo leal. Su vida no fue corta, fue intensa, y su historia, lejos de apagarse, se transformó en una lección silenciosa sobre lo que significa vivir de verdad. Algunos dicen que Paul se fue demasiado pronto, pero yo creo que solo llegó antes a la curva que todos tendremos que tomar algún día. Su frase más recordada se convirtió en epitafio, en promesa y en despedida. Si algún día la velocidad me mata, no llores por mí, porque estaba sonriendo. Si esta historia te hizo recordar por qué algunos nombres nunca mueren, déjame un comentario. Quiero saber qué sentiste al revivir los últimos días de Paul Walker. Y si quieres que sigamos contando las verdades detrás de otras leyendas de Hollywood, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en el próximo viaje. Porque aquí cada historia deja un eco que nunca se apaga.